Miércoles Millennial. Una de la noche con 5 minutos y 44 segundos. Y es miércoles Millennial. Y ya andan conectados por acá mis queridísimos Geraldine Cisneros del Poli, Tania del Villar de la UNAM, Oscar Durán de la Anáhuac y Valentina Tobón del ITAM. Pues traen dos temas en su agenda, Millennials. El caso Caro Quintero y el tema del racismo en México. ¿Quién quiere empezar y con qué tema? Bienvenidos. Hola, buenas noches, Yuri, y a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Vamos a empezar con el caso de racismo que vimos en esta semana. El restaurante Sonora Grill fue denunciado por haber cometido actos de discriminación en razón de apariencia física, color de piel de dos personas. Y obviamente aquí estamos analizando cómo se ve la distinción y la exclusión por preferencias físicas que estas personas pues obviamente tienen. Aquí también vemos una obstaculización a los derechos humanos, menoscaban el reconocimiento y goce de esos derechos de los cuales todas y todos tenemos facultades para ejercerlos, y estamos en pleno siglo XXI, Yuri. ¿Cómo es posible que todavía a estas alturas en nuestro país, con una constitución de corte garantista, estemos padeciendo este tipo de situaciones? Desde luego que es una vergüenza a nivel nacional e internacional, y no debemos de perder el foco de cómo se va a direccionar este caso, porque si bien es cierto ya existe la denuncia, pero ¿cuál es la forma en la cual se va a comprobar que se llevó a cabo? Y de ser así, pues no es suficiente la sanción que está dictando CONAPRED para hacer ver la falta de este restaurante, y sobre todo ahí la cabeza del director, qué está pasando, cómo se está conduciendo con las personas, con los comensales, también la reputación que este restaurante desde luego va a perder por ese tipo de situaciones, y algo muy humano que no debemos perder de vista. Todas y todos somos seres sintientes, todos aquí valemos, sin importar tu color, tu raza o tu religión. ¿Por qué no le damos un contexto a nuestra audiencia? Tania, muchas gracias. No sé, cualquiera de ustedes que quiera darle un contexto a nuestro auditorio sobre lo que ocurrió en este restaurante, para que, digo, todos podemos intuir con esta muy atinada introducción, nota introductoria que nos hace Tania, pero lo cierto es que para entender bien lo que pasó, ¿por qué no alguien se echa de volada así un resumen de lo que ocurrió en este restaurante? Sí, desde luego. No, adelante, Valentina. No, adelante. Bueno, lo digo, y si quieres complementar, en general lo que ocurrió fue que se presentó una denuncia que se hizo viral principalmente pues en redes sociales, sobre cómo en una sucursal del Sonora Grill se les indicaba pues a los hostes y a los meseros que las personas de tez más blanca debían ubicarse en una zona del restaurante, no recuerdo el nombre que se le ponía. Gracias. Y las personas de tez morena se deberían poner en otra zona del restaurante, y que siempre debía ser así, sin importar presentación, que a veces es los pretextos que ponen en un montón de antros, establecimientos, etcétera, ropa o cualquier otro, sino solo el tono de piel. Y a partir de ahí, pues este caso fue avanzando. El restaurante sacó un comunicado diciendo que nunca infringían en estos casos, pero también salieron otros testimonios de que hacían lo mismo en otros sucursales, e incluso de otros restaurantes como de la misma gama, que incurrían en las mismas prácticas de colocar solo personas de tez blanca, por ejemplo, en las terrazas o en las partes que son más visibles al público que está por entrar al restaurante. Así es. Gracias. Y pues también agregar que pues bueno, lo destacable de este hecho es que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, por sus siglas COPRED, pues abre ya precisamente un expediente de queja por conductas de racismo que fueron denunciadas, como bien menciona Valentina, ¿no? Entonces, pues creo que hay que aplaudir a quienes denunciaron, porque pues sí, se necesita valor para hacer eso, pero pues bueno, desgraciadamente no me sorprende en una cultura pues que muchas veces permitimos y que muchas veces vivimos y que somos víctimas de. Entonces, pues me da mucho gusto que hayan denunciado y que se estén tomando medidas para que, pues bueno, se castigue o pues sí, que se castigue a estos restaurantes que siguen estas prácticas que son, pues, lamentables, verdaderamente lamentables. Inaceptables.
inaceptables, Yuri, pero pues la verdad es que, digo, uno se espera todo y esos restaurantes, pues más todavía, ¿no? Creo que cuando vi la nota no me sorprendió para nada, creo que te das cuenta, digo, me ha tocado ir a alguno, no a ese que están denunciando, pero pues bueno, te das cuenta que así se maneja, ¿no? Entonces, bien por los denunciantes, total apoyo y respaldo y ojalá se tomen las medidas necesarias para que esto deje de estar sucediendo en ese restaurante y en todo aquel restaurante y lugar, establecimiento en el que se practiquen ese tipo de cuestiones, ¿no? Inaceptable el tema de racismo en México y precisamente la COPRED sacaba en la tarjeta informativa que de acuerdo con la encuesta sobre la discriminación en la Ciudad de México, la percepción de las personas encuestadas coloca el color de piel como la primera causa de discriminación. Entonces, pues mexicanas, mexicanos, esto no es ni es ni debe ser normalizado. Entonces, al contrario, se debe de denunciar y se debe ir en contra de todos estos tipos de actos. Sí, y parte para complementar todo lo que acaban de comentar mis compañeros, si esto se da en la sucursal de Polanco, para ser más exactos, una cuenta de Twitter es Terror Restaurantes, creo que es la que da esta información, ¿no? De que obviamente existe esta sección, ¿no? Discriminatoria y racista, que si las personas blancas tienen que ir a la sección Gandhi y los morenos a otra. Bueno, yo tengo que hacer un comentario un poco sesgado, porque sí, yo también, como mi compañero, también he acudido a este restaurante, no precisamente al de esta sucursal, al de Polanco. A mí en lo particular no me ha tocado no me ha tocado que también me dividan, ¿no? A pesar de que pues no soy tan blanca, ¿no? Pero sí se nota el clasismo, el elitismo y el racismo que existe entre los comensales que acuden al restaurante, ¿no? O sea, uno va a buscar una comida, ¿no? Con sus amigos o con su familia, a ese tipo de lugares. Entonces, y qué feo que te discriminen por tu color de piel, ¿no? Cuando hemos tenido diálogos, ¿no? Y que hemos visto infinidades de miles de diálogos acerca del racismo, ¿no? Acerca de que no se debe de hacer una distinción por el color de piel. Y creo que esta situación no solamente, como dicen mis compañeros, no solamente será en estos restaurantes, también se da en empresas, también se da en cualquier establecimiento y como comentaba Tania, también en algunos centros de recreación como los antros, ¿no? En los antros a mí sí me ha tocado que por tu color de piel, nanáis, o sea, a pesar de que vengas super nice, vengas del mejor carro, no entras por tu color de piel. Así que de todas maneras, o sea, aunque vinieras en el mejor coche y con la mejor ropa de marca y todo, en realidad estamos incurriendo en el mismo tema, porque hay un asunto de clase y racismo en México, que el uno disfraza al otro necesariamente, siempre, y ese es el clivaje, uno de los clivajes más dolorosos de nuestra sociedad, ¿eh? Exacto, y también hasta por la orientación sexual, ¿no? Lo veíamos también hace algunas semanas con algunos antros que también por situaciones homofóbicas, ¿no? No dejaban a ciertas personas. Entonces, qué triste y qué lamentable, ¿no? Porque creo que Sonora Green pues tenía un buen estatus, ¿no? Ante esta situación, pero pues bueno, esto creo que al final del día, bueno, atenta a su reputación, y creo que ¿no? Como restaurante. Entonces, pues esperemos que pues solucionen y que, como dice Tania, que esta situación obviamente también se compruebe, porque al final del día también no solamente es quemar por quemar en redes sociales, sino también demostrar que en verdad existe este racismo, pero no dudo que no lo exista en este tipo de restaurantes. Totalmente de acuerdo contigo, Geraldine, y también con Valentina y con Tania. Este tipo de situaciones no pueden seguir pasando. Desde luego, por eso celebro mucho el tema de las denuncias, porque así es como puede presentarse el tema de que el COPRED en este caso pues haga valer, ¿no? Y que vaya con todo el peso de la ley y que les pongan sanciones y medidas que realmente les calen para que esto no suceda más, ¿no? Entonces, también, Yuri, totalmente de acuerdo contigo, es un tema que arrastramos desde pues, hace mucho tiempo y que desde luego pues lo hemos estado permitiendo, queramos o no, lo queramos aceptar o no, y que pues no es normal, porque hasta cierto punto pues lo veíamos como normal, ¿no? Pero para nada es un tema normal, al contrario, debemos de etiquetar y de tachar estas conductas, como malas prácticas, denunciarlas y que realmente el gobierno ponga de su parte y caiga todo el peso de la ley a este tipo de conductas, ¿no? Y creo que es muy importante ver qué va a pasar, como decían al principio mis compañeros, porque
justo no es como un caso aislado. O sea, es importante lo que va a pasar con este caso aislado justo porque no lo es y porque es algo sistemático que vemos en los antros especialmente, pero también en un montón de restaurantes, y quizá no lo vemos tan claro como que haya dos zonas, pero sí como que hay una diferencia de trato, o que algunas personas, si no llevan reservación, jamás las dejan pasar, y otras personas sí, etcétera. Entonces creo que es importante que la COPRED atienda este caso bien para que esto quede como, pues como un precedente de que esto no se va a permitir, y también hasta para nosotros mismos como consumidores, que no debemos de ir a este tipo de lugares, porque a veces, o sea, se ha convertido justo en algo pues normalizado, como no hay de otra, como así es en todos lados, y pues justamente no, creo que debemos pues promover lugares que no hacen esto y pues quejarnos cuando estas cosas pasan, porque sí creo que se normaliza demasiado, tal vez no en un sentido de es bueno, pero sí de es lo que hay, y en todos lados es así y no podemos hacer nada. Y creo que eso es, o sea, este caso va a ser muy importante tanto en la cuestión de qué hacen los consumidores, tanto en la cuestión de qué hace la ley y qué hace la COPRED, por eso, por el precedente que va a crear en ambos casos. Creo que Valentina, acabas de comentar algo súper importante. Creo que también nosotros hemos tenido culpa de esto. ¿Y por qué hemos tenido también culpa de esto? Porque hemos puesto en tendencia a estos ciertos lugares, por tener algún cierto tipo de estatus o por ser tendencias en nuestras redes sociales, ¿no? Hay un restaurante donde te ponen mucho que es una hamburguesa, no voy a decir cuál, también que hacen este tipo de discriminación. Entonces, es por lo mismo, porque vemos estas tendencias en redes sociales y queremos unirnos a eso, pero no vemos el contraste, ¿no? Y se supone que estamos en una situación de ¿cómo se llama? Sí, de conciencia social, Gerald. Exactamente tocaste el punto de este pensamiento arcaico que se tiene por prejuicios, por estereotipos, estigmas, que ya durante años se ha trabajado para destruirlos y no tenerlos presente. Como jóvenes o las personas que asisten, comensales, adultos, quienes vayan, hay que tener conciencia de esto, ni fomentar ese tipo de discriminación, ni mucho menos asistir a lugares que hagan prácticas de discriminación y desde luego de afectación a los derechos fundamentales. Vamos a ir a la pausa, millennials, cuando son las 9 de la noche con 17 minutos 53 segundos. Pero ya regresamos para continuar con la mesa de miércoles millennial. ...21 horas con 21 minutos 8 segundos, millennials, su segundo tema. Rafael Caro Quintero, que después de estar preso durante, pues, si no me equivoco, 25 años, cumpliendo parte de su sentencia, sus abogados lograron que obtuviera su libertad, pues el proceso había sido mal llevado, no había un debido proceso, y entonces obtuvo su libertad. Inmediatamente después, el gobierno de Estados Unidos pidió su detención, empezó su búsqueda. Ofrecían al principio $5 millones por información para su captura, y después subieron a $20 millones. Pues ni siquiera el mes pasado, han pasado 2 semanas o 3, pues las autoridades en México, el ejército mexicano, la Marina, para ser exactos, con o sin ayuda de la DEA, porque son contrastantes las versiones, pues encontraron a Rafael Caro Quintero, se encuentra en México, y han logrado detener el amparo para evitar su extradición hacia Estados Unidos, pues se ha obtenido aquí en este país por parte de su defensa. Ok, ¿quién empieza, millennials? Así es, Yuri. Pues bueno, empiezo yo, y pues bueno, con la noticia que, con el contexto que ya nos diste, pues concede, ¿no?, a Caro Quintero la suspensión definitiva contra la extraditación a Estados Unidos, ¿no? Extradición a Estados Unidos. Y pues bueno, a ver, todavía estamos pendientes porque la decisión puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República, aunque pues bueno, en lo que se resuelve, puede permanecer en México. Entonces, pues bueno, tenemos esta noticia. Hace algunos programas habíamos comentado precisamente que en la política pues no hay coincidencias, y que el tema de la visita a AMLO a Washington pues podía tener algo ahí detrás, ¿no? Y pues precisamente pues ya nos dimos cuenta, ¿no?, qué temas se trataron ahí en la reunión bilateral de Andrés Manuel y de Biden, y pues posiblemente sí es una realidad que
que el gobierno de Biden pidió, ¿no? Al capo Caro Quintero, y era un requisito en esta visita, ¿no? Entonces, días después de la visita se da la captura, como bien dices, de Caro Quintero, y pues ahora conceden la suspensión definitiva, ¿no? Pues digo, a ver, en cuanto al gobierno mexicano, pues nada de qué sorprendernos también, desgraciadamente, se veía venir, por lo bueno, en lo personal así lo veía yo, y pues bueno, no queda más que esperar, ver qué va a suceder con Caro Quintero, si se va a quedar aquí, si va a estar en Estados Unidos, y pues bueno, nada más que esperar el tema legal, ¿no? Sí, como bien comenta mi compañero, pues cae después de 20 años, ¿no? Una leyenda en el narcotráfico. Caro Quintero, la verdad es que, pues sí, la verdad también la recompensa estaba muy jugosa porque eran más de 20 millones de dólares, creo. Entonces, y ahorita ya que dicen, no, sí, siempre no, te lo regreso, te lo das, ¿quién se queda con quién, no? Estamos jugando como a la pelotita, ¿no? Pero pues bueno, al final del día, como comenta también, es una juez la que dicta que no, que siempre sí se va a hacer el juicio aquí. Hasta ahorita es lo que tenemos, ¿no? Falta lo que diga también Estados Unidos, si sí o no acepta esta situación, ¿no? Pero vemos que también topa mucho con, no solamente con la situación política extranjera, ¿no? También, sino con la política electoral que también sucede aquí en México, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo es que sucede el camino de Caro Quintero, ¿no? Porque también decían que Caro Quintero, pues ya no, desde el 2019 o 2020, y él ya había comentado que ya no tenía dinero, pues es que ya estaba escondiendo, ya no tenía ahí. De hecho, ahorita va a ser un abogado de oficio quien va a representar a Caro Quintero ante esta situación. Entonces, también ver a dónde, cómo es que las leyes van a jugar a su favor, ¿no? En esta situación. Sí, creo que hay como dos aspectos interesantes, ¿no? Tanto la política interna, cómo se va a comportar esto, especialmente en este gobierno, que en general su estrategia no ha sido como atrapar grandes capos, ¿no? Han dejado esa estrategia de lado, atrapan a este capo, a Caro Quintero, y la opinión pública lo ve como algo positivo. ¿Cómo va a afectar esto en general en su estrategia o en críticas que se hagan en el futuro si esta es su única gran captura? Porque justo no ha sido la estrategia. También, ¿qué pasa con las leyes? ¿Qué tan rápido lo pueden extraditar? Que claramente es como el objetivo de todos y todo el mundo sabe que lo que el gobierno quiere es extraditarlo a Estados Unidos. Y también, pues, ¿qué tan fuerte es esta relación bilateral? Y también qué se ofreció a México, ¿no? Porque también se sabe que Caro Quintero tiene mucha información sobre personas que fueron políticos en México o que siguen siendo políticos en México, y al mismo tiempo, pues, Estados Unidos tiene también muchas cartas sobre la mesa. Hace apenas un año, un poco más, estuvo la negociación del general Cienfuegos, entonces sí es interesante el momento en el que se da esta detención y pues ver como esas dos vertientes, ¿no? ¿Qué va a pasar con la estrategia de seguridad? Si esto va a ser un caso aislado o se trata de un cambio de estrategia, y cómo va a seguir la negociación con la DEA. Sí, todo lo que han dicho ustedes une los hilos de las circunstancias del por qué se está llevando a cabo el reactivar la aprehensión de Rafael Caro Quintero. Nadie quisiera estar en su lugar a sus 69 años de edad, siendo una de las 10 personas más buscadas por Estados Unidos, y desde luego de qué se le acusa, pues de los homicidios de Kiki Camarena, o tortura, secuestro, entre otros homicidios también. Y hay que recordar que él ya fue llevado a prisión, que él también ya fue sentenciado y sin embargo salió en libertad en el 2013 por declinación en razón de grado del juez federal, que dijo, no, a mí no me compete, le compete eso a un juez local. Sin embargo, estamos hablando de una alerta internacional, de una persona que está siendo buscada desde hace años. Y como dice Geraldine, la recompensa es muy jugosa, pero más allá estamos hablando también de estas relaciones políticas que tiene México con Estados Unidos. Te pongo la estrellita, me estás ayudando, estás colaborando. Es más, incluso salió una rueda de prensa donde se decía que se agradece a México por la aportación y por el apoyo que se está dando para capturar a este tipo de personas con presuntos hechos delictivos. Y al final el dinero se lo va a llevar un perrito, porque fue el que lo encontró. Entonces, aquí, ¿quién se va a colgar la estrellita, no? Pues el perrito, gracias por su labor, ¿no? Pero
como bien dice Tania, ¿quién se va a colgar la estrellita? ¿Si Estados Unidos o México? Porque recordemos nada más que Estados Unidos también tiene a uno de los verdaderos capos y a uno también de los narcos más importantes de México, que es el Chapo Guzmán. Entonces, ¿qué tendrá? ¿Dos joyas de la corona o solamente se quedará con una? Esa es la gran incógnita y la gran pregunta que estaremos preguntándonos a lo largo de estas semanas y a lo largo a lo mejor de que termine también el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Y bueno, rapidísimo también, creo que estoy totalmente de acuerdo con Valentina. Hay que analizar muy bien el contexto político en el que sucede esto, ¿no? Más allá de si lo capturó el perrito o no, pues bueno, hay que ver realmente por qué lo quiere Estados Unidos, por qué México lo quiere dejar aquí, qué hay detrás de todo esto. Entonces, bueno, creo que es muy interesante lo que plantea Valentina. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque realmente sí hay un tema de que con algunos sí se da todo el peso de la ley y con otros no. Tema que señalabas, Geraldine, de que pues uno de los también más grandes capos de México está en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué con unos sí y con otros no? Entonces, habrá que analizar ahí qué es lo que está sucediendo. Bueno, dejo el micrófono a ustedes. Sí, totalmente. También que tenemos en puerta las elecciones de la gobernatura del Estado de México. Y la de Coahuila. Sí, de hecho, ello obviamente quedaría muy bien para la posición de Morena, ¿no crees, Gerald? Lo sí, que estábamos platicando en el detrás de cámara. Sí, totalmente. Va, como comentaba, es una situación no solamente exterior, sino también interior, porque es una política electoral, ¿no? Ya estamos en tiempos electorales, obviamente ya se avecinan las elecciones del Estado de México y las de Coahuila, entonces va un poquito también de la mano. Y también creo ya que hay que dar perdón, no, que también creo que es interesante justo cómo se va a comportar la ley, ¿no? A mí eso me parece muy interesante en cuestión interna, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que ni siquiera es como estos narcos que a veces sí tienen un gran equipo de abogados, ha podido mantenerse en México a pesar del gran poder que tiene Estados Unidos y el que el gobierno de México parece que está cooperando para que él se vaya a Estados Unidos? Entonces me parece muy interesante pues a futuro, ¿no? Porque él salió sí pues por una cuestión técnica legal legítima, pero que no debió de haberse cometido en un caso tan importante de una de las personas más buscadas y que a pesar de que ahorita se dice que ya no tiene como un poder grande en el país, sí tiene gente asomando y sí ha provocado violencia en el país en estos últimos años en los que estuvo libre. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿No? Estos amparos van a poder mantenerlo aquí. También sabemos que las cárceles de México están totalmente controladas por el narco, entonces claro que se quiere mantener aquí, porque es incluso posible que se escape o que al menos tenga unas condiciones que de verdad parecen de hotel, o sea, pueden meter cualquier cantidad de cosas, tienen el control completo de muchas de las cárceles. Entonces creo que sí es importante ver con lupa este caso, a pesar de que sea un caso que se lleva arrastrando años y que tal vez este personaje ya no tenga poder actual, porque pues es muy interesante, o sea, me parece como inverosímil, ¿no? Pero bueno, también Gera ya mencionaba otro de los casos más inverosímiles de la historia reciente de México, que es la del Chapo, entonces pues ya nada sorprende, la verdad. Y agregando a lo que mencionas, Valentina, creo que también en este tipo de casos, pues muchas veces pesa más lo político que lo legal, ¿no? Entonces, pues la ley es muy clara, ¿no? Los procedimientos que se deben de seguir, pero pues bueno, precisamente los factores reales de poder que están presentes y el contexto histórico, pues juega un papel mucho más importante en todo lo que va a repercutir, en todo lo que va a suceder, pues en este caso con Caro Quintero, ¿no? Va a suceder lo que políticamente convenga más, tanto para México como Estados Unidos. Y pues también regresamos al tema de la reunión de Biden y López Obrador. O sea, yo no dudo ni un segundo que el presidente de Estados Unidos pidió al capo, ¿no? Entonces, da la coincidencia que dos días después o no sé cuántos días después lo capturan, ¿no? Cuando pues pudieron haberlo capturado pues muchos días antes, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema, yo considero que es un tema totalmente político. Si lo tuviéramos que poner en porcentaje, es un tema 90% político, 10% legal, porque cuando hay voluntad, pues se hace lo que quiere, ¿no? Entonces, pues bueno, lo dejo ahí sobre la mesa.
y simbólico también, o sea, político por lo simbólico que es para Estados Unidos, porque realmente no es un arresto relevante ni siquiera a nivel seguridad en este momento. Y bueno, muchos arrestos de campo son así, ¿no? Lo que importa es lo político y lo simbólico. Estados Unidos lleva pues, más de 30 años poniendo el dedo en este arresto porque esta persona asesinó, bueno, le han achacado totalmente a él el asesinato, pero estuvo involucrado en el asesinato de un agente de la DEA, que era algo inédito que nunca había pasado. Entonces creo que sí es interesante ver que cuando Estados Unidos pide algo, pues México se lo tiene que dar, pero que también se tardó. Entonces sí es interesante a ver qué va a pasar en los próximos meses, a ver cómo estuvo esa negociación y qué va a pasar. Y lo que mencionaba Jessy. Pues es que ya tenemos que irnos, pues nos va a caer la guillotina encima, millennials, pero pues a ver si es cierto que cuando Estados Unidos pide algo, México siempre se lo da, pues no estoy tan segura, porque ya estamos viendo ahorita todo el panel de controversias con el tema energético, que en realidad pues ahí sí hay temas de presuntas violaciones a un acuerdo comercial signado por los 3 países, entonces no estoy tan segura, pero vamos a ver cómo evoluciona todo este tema. Gracias, millennials. Los veo por acá el próximo miércoles. Un beso.